Recopilación de información de fuentes primarias. Observar directamente la conducta del usuario. Como su nombre lo dice, consiste en la observación de una manera de actuar del usuario en el entorno en donde éste se encuentre. Este método es utilizado para entender el comportamiento del cliente frente a un producto. El segundo es el método de experimentación. Este método está conformado a través de la investigación que es obtenida de manera directa del usuario observando y analizando los cambios en su conducta. Su enfoque está en el análisis que se da de una situación en particular en donde el cliente se ha puesto a prueba con relación a un producto y a los cambios que éste pudiera tener, provocando una relación de causa-efecto. El punto número 3 es el acercamiento y conservación directa con el usuario. Este punto es uno de los más importantes con relación a los requerimientos del producto y su posterior efectividad en el mercado, puesto que si a la empresa le interesa determinar si el producto será del agrado del cliente, lo más factible es la aplicación de cuestionarios para saber qué piensa el usuario. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El primero se refiere al estudio de pequeños grupos de una población y utiliza métodos de selección de manera aleatoria, es decir, que todos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Es importante constar que este método no es utilizado para la evaluación de proyectos. El muestreo no probabilístico se refiere al proceso en el cual el investigador no toma personas al azar para realizar esta, es decir, selecciona a un conjunto de personas de acuerdo a ciertas características que tienen que cumplir, basadas en la utilidad que tendrán los resultados para la investigación. A continuación se presentará el siguiente ejemplo para determinar la muestra. Una organización necesita saber si el producto que quiere ofertar al mercado podría ser del interés de los usuarios encuestados. Es por eso que se tiene la siguiente fórmula, en donde Z es el nivel de confianza, la P es la probabilidad de éxito o proporción esperada, la Q es la probabilidad de fracaso y la D la precisión. De acuerdo con la fórmula anterior, tenemos los siguientes datos. Tenemos Z, que es el nivel de confianza, que es del 95%, que nos da como resultado 1.96 de acuerdo a la tabla de nivel de confianza. La D, que es la precisión, es del 2%, mientras que la P, la probabilidad de 0.5, y la Q, la probabilidad de fracaso de 0.5. Teniendo estos datos, podemos observar cómo se puede hacer el procedimiento de acuerdo a la fórmula. De acuerdo a la sustitución y el procedimiento que se ha llevado, tenemos como resultado 2.400. Medición e interpretación. Para poder estimar la demanda potencial de nuevos productos o bien la demanda actual para productos que ya existen en el mercado, siempre que para dichos productos no existan estadísticas escritas en cualquiera de las fuentes de información disponibles, es posible realizar el siguiente procedimiento. Supongamos que desea cuantificar el consumo actual de discos para PC de 3 medios HD, exclusivamente por estudiantes de nivel superior de cualquier licenciatura. El estudio se realizará solo en Ciudad de México, pero quieren utilizarse los datos para realizar una estimación en el ámbito nacional. Tomando en cuenta el ejemplo, hay una serie de preguntas básicas que tienen que hacerse. La primera sería, ¿cada cuándo y cuántos discos de 3 medios consume usted? La segunda podría ser, indica el tipo de estudios que realiza, y la tercera, indica el tipo de escuela donde usted estudia. Con base en las respuestas, se hará una tabla con 2 columnas, una indicando el consumo y en la otra el porcentaje de respuestas en porcentaje. Con estos datos se acude al INEGI, quien es el organismo gubernamental encargado de recopilar y publicar estadísticas socioeconómicas oficiales. Ahora,
Una vez obtenida la información, con esto se determina que el número aproximado, en este caso de estudiantes, en la Ciudad de México es de 380,000 y que existen otros 350,000 estudiantes de nivel superior en todo el país. Es decir, existe un total de 730,000 estudiantes de nivel superior en todo el país, la cual abarca todo tipo de universidades. Si el estudio solo se realizara en la Ciudad de México, la cuantificación de la demanda sería la siguiente que se puede observar en la tabla. El cálculo anterior no muestra si los estudiantes cursan determinada carrera, si van en una escuela pública o en una privada, ni siquiera cuál es su ingreso familiar. Ahora, si se quisiera calcular el consumo para todo el país, sería una operación similar, pero tomando como base los 730,000 estudiantes que se supone que son el total en el país. Y de acuerdo con estadísticas oficiales, con esto el consumo anual de discos de 3 medios HD elevaría a 4,672,000. En este último cálculo, supone que los estudiantes se comporten de una manera similar en todo el país respecto al consumo de este producto. Ahora, con estos datos se pueden diseñar encuestas estratificadas de forma conveniente para que los resultados no estén sesgados. Procedimientos no probabilísticos de muestreo. Los 3 tipos de muestreo que existen son: el primero es el muestreo de estratos o cuotas. En este muestreo, el encuestador está en libertad de seleccionar antes de la encuesta un estrato determinado de la población, según convenga a sus objetivos, ya sea estratos de ingresos, de educación, de edad, entre otros. Este cuestionario es más directo y su aplicación es menos costosa. El segundo muestreo es de conveniencia de sitio. En este muestreo se acude a un sitio determinado, donde estará presente el encuestado que interese al investigador. Es decir, si se quiere aplicar una encuesta sobre algún producto de salud, el lugar determinado podría ser un hospital o algún área afín. El tercer muestreo es el de bola de nieve. Aquí los informantes iniciales se localizan o se seleccionan al azar, pero los informes posteriores se obtienen por referencia de los primeros y es útil al estudiar características escasas de la población. En este muestreo se localizan subpoblaciones específicas. Existen factores a tomar en cuenta en la selección de este. El primero es el tipo de decisión que se tomará. Es importante tomar en cuenta los costos y el tiempo con el objetivo de establecer un pronóstico correcto que ayude en el estudio de mercado, y de esta manera se puede cuantificar la demanda y establecer la oferta esperada. El punto 2 es el costo del pronóstico. Es importante establecer cuál será el costo del método establecido, puesto que los resultados que se obtengan de esta influirán de manera directa en el pronóstico y limitarán los resultados de este. El punto 3 es el tiempo disponible para realizar el pronóstico. Esto dependerá enteramente de la disponibilidad de información con la que se cuente, por lo cual es importante tener las herramientas y considerar el tiempo adecuado para su realización. El punto 4 es el horizonte de tiempo para el cual se requiere hacer el pronóstico. Es importante determinar cuál es el tiempo o la escala a la cual se pronosticará, debido a que necesita hacer un cálculo adecuado en un tiempo real. Y el punto número 5 es la disponibilidad de datos. Los datos estadísticos son importantes para la realización de los pronósticos, incluso se puede trabajar con ellos sin necesidad de tener encuestas. Análisis de la oferta. Análisis de la oferta.
Como definición tenemos que la oferta es la cantidad de bienes o servicios que de un cierto número de productores que está dispuesto al mercado o al precio determinado. El propósito del análisis de la oferta es determinar las cantidades y medir las condiciones en que una economía pueda y quiera para ponerla a disposición del mercado, ya sea de un bien o de un servicio. La oferta y la demanda son funciones de una serie de factores, como lo son los precios de mercado, apoyos gubernamentales para los productores y entre otros. La investigación de campo es lo más importante para estos factores, junto con el entorno económico para la formulación de proyectos. Principales tipos de oferta. En relación con el número de oferentes, se reconocen 3 tipos de oferta. La primera es la oferta competitiva o de mercado libre. Aquí los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, debido a que existe tal cantidad de productores del mismo artículo. Este se caracteriza porque generalmente ningún productor domina en el mercado, es decir, todos están en una misma línea. La segunda oferta es la oligopólica. Aquí el mercado se encuentra dominado por unos cuantos productores. Tratar de penetrar en este tipo de mercados no solamente es muy riesgoso, sino que en ocasiones es hasta imposible. La tercera es la oferta monopólica. Aquí existe un solo productor del bien o del servicio y por este motivo domina totalmente en el mercado, imponiendo calidad, precio y cantidad. ¿Cómo analizar la oferta? En este punto es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. Esencialmente, se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la demanda. Esto es que hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. Respecto a las fuentes secundarias externas, en estas se tendrán que realizar un ajuste de puntos con alguna de las técnicas descritas para proyectar la oferta. Sin embargo, habrá datos que no aparecerán en las fuentes secundarias y debido a esto será necesario aplicar encuestas. Entre los datos indispensables para hacer un buen análisis de oferta están el número de productos, la localización, la capacidad instalada y utilizada, la calidad y precio de los productos y los planes de expansión. Proyección de la oferta. Para poder proyectar, se debe estimar la oferta futura a partir de los datos de consumo aparente, utilizando uno de los métodos de proyección. El método de proyección más recomendable es el extrapolación de tendencia histórica, en donde se podrá reflejar el crecimiento de los números oferentes. Importaciones y exportaciones. Importaciones y exportaciones. En importaciones, el objetivo primordial que persigue la importación es poder adquirir y disponer de los productos, bienes terminados, partes e insumos que no se producen en el país. La acción comercial se logra solamente cuando se efectúa aquellos requisitos indispensables para ellos, a nivel de aduana, con la presentación de los documentos que así se soliciten, y la cancelación de los impuestos correspondientes a la mercancía que se desea gestionar. Exportaciones. En nivel macroeconómico, la exportación de bienes y servicios resulta positiva para la balanza comercial, cuenta corriente y de cualquier país. Es una fuente de demanda para la producción doméstica de bienes y multiplica los productos y los ingresos de la economía general de los agentes económicos.
El tipo de actividad en el entorno del producto en que se estudia en la formulación de proyectos. Es importante mostrar las estadísticas y políticas en que en ese momento sigue el gobierno federal. El Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, o sea, el GATT, abarca el comercio internacional de mercancías. El funcionamiento general es la responsabilidad del Consejo de Comercio de Mercancías, que se está integrando por representantes de todos los países. Actualmente el presidente es el embajador Mikael Asen de Suecia, del cual México es miembro. Determinación de la demanda potencial insatisfecha. Determinación de la demanda potencial insatisfecha. Debe entenderse que es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en años futuros, destacando que si prevalecen las condiciones bajo las cuales se hizo el cálculo, ningún productor actual podrá satisfacer. Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que puede ser cubierta al menos en parte. Es decir, que existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. Cálculo de la demanda potencial insatisfecha. Cuando se obtienen los datos gráficos de la oferta y la demanda y sus respectivas proyecciones en el tiempo, la demanda potencial se obtiene con una simple diferencia. Año con año, el balance oferta-demanda, y con los datos proyectados se puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. Un estudio de mercado bien hecho debe dar una clara idea del riesgo en que incurriría un nuevo producto al tratar de penetrar en un mercado. Normalmente, la demanda de consumo de ciertos artículos depende de terceros factores que pueden ser analizados con facilidad, ya que existen datos estadísticos de ellos. Pero cuando no existen estos datos, para presentar tendencias de demanda se hace uso de terceros factores que le afectan. La escasez de datos provoca que exista una curva de tendencia donde la oferta es igual a la demanda. Esta debe ser ascendente. Un proyecto debe ser rechazado cuando en la curva de tendencia de la demanda la pendiente fuera cero o negativa. El estudio de mercado debe proveer un breve análisis de la competencia para saber si éste será capaz de cubrir la creciente demanda del artículo a través de los años. Aunque no se tenga un cálculo numérico de la demanda insatisfecha futura, y aunque se llegara a calcular, es necesario analizar una serie de factores que existen en todo el mercado. Por ejemplo, cuando el objeto de estudio es la sustitución de maquinaria, la demanda potencial insatisfecha son los pedidos no surtidos o el servicio no prestado por el equipo debido a la capacidad insuficiente que estos tienen. A futuro, la demanda potencial insatisfecha se calcula considerando que el nivel actual de servicios se mantiene constante, es decir, que no se sustituiría el equipo y la demanda del servicio crecería.